Faltan 23 minutos para las 6 de la tarde. El Ministerio de Salud está alerta. Esto luego de que se detectara el primer caso importado de sarampión en Chile desde el año 2023, correspondiente a una persona adulta de Temuco con antecedentes de viaje reciente a Europa y Sudamérica. Tras esto, las autoridades sanitarias han enfatizado en la importancia de la vacunación para ciertos grupos. Hoy queremos ahondar en este tema y nos encontramos con el doctor Pablo González, investigador del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, Cristian, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tan complejo es lo que está ocurriendo con este caso? Se habla por ahí de un segundo, que claro, parece un número menor, pero de algo que está completamente erradicado aquí en nuestro país. Así es, desde 2023 no teníamos caso de sarampión. Este caso reciente activa la alarma, la alerta del Fondo MinSal, porque Chile está muy preocupado de no tener casos de sarampión lo menos posible. El virus, de hecho, está erradicado en Chile, la transmisión endémica desde el 93. Y lo que menos queremos es justamente una propagación de este tipo de virus para el cual hay una vacuna sumamente eficaz y para el cual, en el fondo, son evitables totalmente los casos que podrían ocurrir por una vacunación con una buena cobertura, que Chile presenta un plan de vacunación muy robusto que hay que aprovechar y que, en el fondo, si no se cumple, pone en riesgo nuestra capacidad de control de ese virus. ¿Por qué hoy día se produce la llegada de un contagio que se ha importado y antes no? Bueno, está ocurriendo, la verdad, dentro de la región un escenario un poco preocupante. La OPS recientemente le quitó a las Américas la condición de región libre de sarampión. Esto porque en Canadá ya desde hace más de un año, desde el 2024, hay transmisión de sarampión de forma endémica. Hay 12.000 casos anuales que no se han podido controlar a pesar de tener una tasa de vacunación del 80%. La verdad, se requiere una tasa de vacunación, una cobertura sobre el 95% para tener este efecto de rebaño. No sé si lo recuerdan de la pandemia, claro, una protección de que no se expandan rápidamente los casos. Eso se perdió en Canadá, lamentablemente, por esta baja en inmunización, y con eso la región pierde esa característica. Y si vamos a mirar ahora los países que nos acompañan ya más cercanamente, también hay una disminución significativa en la cobertura, lo cual podría significar en un futuro próximo una mayor incidencia, mayor ocurrencia de estos casos de importación de sarampión. Ya, y uno también, recordando la pandemia, doctor, de inmediato da cuenta de lo que pasó en ese minuto, que el primer caso de COVID se expandió rápidamente y ya las semanas teníamos muchísimos de ellos. ¿Puede pasar algo similar en nuestro país con el sarampión? Bueno, por el momento hay una buena tasa de cobertura. De hecho, el Ministerio de Salud tiene activo un plan de reforzamiento justamente de vacunación, porque la segunda dosis está baja. La cobertura en la primera dosis está aproximadamente en el 95%, que es la recomendación, pero en la segunda dosis estamos bajo el 80%. Entonces hay un plan de reforzamiento para que subamos ese valor y garanticemos que si ocurren nuevos casos de importación, que muy probablemente van a ocurrir, porque hay sarampión en otros continentes, esto se limite y se concentre en unos pocos casos que puedan ser rápidamente neutralizados. Ya, ahora se ha dado suficientemente eco a esta necesidad de la vacunación, porque la verdad es que, claro, más allá de la noticia, el impacto que puede generar o la atención que puede generar este primer contagio, el reforzamiento en la campaña de vacunación como tal, yo no lo he visto. Ya, sí, ocurre. Bueno, esta es muy buena instancia. Yo felicito que justamente se haga noticia de esto, porque nos ayuda a recordar justamente cuáles son los instrumentos, cuáles son los grupos de relevancia. Aquí la vacunación contra sarampión es principalmente a la primera dosis a las 12 meses de vida y un refuerzo a los 36 meses. Luego hay un grupo bien particular, nacido entre el 71 y el 81, que por alguna razón, o razones varias, recibió una sola dosis y por el cual se recomienda que consulten, si no tienen claridad si recibieron o no las dos dosis, de recibir la segunda. Sobre todo, si viajan también a países donde hay mayor incidencia de sarampión. Y luego también hay que destacarlo, hay un llamado a menores de 12 años, de hecho entre 6 meses y prácticamente 12 meses, que si van a viajar, adelanten la primera dosis. Una manera de protegerlos también de un resguardo ante eventual exposición a sarampión. Eso no reemplaza las otras 2 dosis, pero sí ayuda a evitar casos posibles de alguien que sale de vacaciones, pues vuelve y puede traer eventualmente sarampión. 71, 81, son 10 años de esta necesidad de ponerse esa vacuna. Usted hablaba de que, claro, yo no me acuerdo que estoy en ese rango, yo no me acuerdo si me pusieron, a lo mejor no he preguntado, y a lo mejor ahí también hay un mal ejemplo o un buen ejemplo de lo que no habría que hacer, es buscar la información y haberse vacunado con anterioridad. Pero si yo no tengo ese dato, ¿dónde lo saco? Bueno, puede ir a consultar a un vacunatorio y recibir la vacuna gratis, no importa que haya
tenido las dos, una tercera no le va a hacer daño. Sí, a falta de registro o falta de seguridad, puede recibir una dosis de refuerzo, lo cual positivo. Ya, perfecto. Ahora, ¿eso se está dando de manera gratuita? Sí, sí, eso es parte del plan de reforzamiento, del fondo que los vacunatorios estén disponibles, atentos, también supongo consultar si alguien va por otra vacuna, a consultar, oiga, usted está al día con su vacuna sarampión, porque no revisamos y ver si se puede ponerse al día. Las consecuencias del sarampión, ¿cómo son en los distintos rangos etarios? Ya, en el principal grupo de riesgo donde hay mayor tasa de mortalidad históricamente, porque hemos logrado reducirla significativamente, son justamente los infantes menores de 12 meses, justamente porque no son la población de vacunación. Entonces, de ahí la importancia de que todos estén vacunados para este efecto rebaño, que ellos sean expuestos al virus por un adulto que no se vacunó y que va probablemente tener una infección moderada, principalmente respiratoria, va a tener fiebre, que es muy típico de las infecciones virales, va a tener eventualmente exantema, que es muy característico del sarampión, y generalmente es controlado dentro de 3 semanas. Hay casos, por supuesto, un poco más graves, que pueden ser diarrea, neumonía también puede inducirse en la persona, y ahí hay casos, por supuesto, de complicación, y también ya mucho más raro, pero muy complicado, encefalitis, que es una infección ya al cerebro. Ya, ¿los adultos mayores no están expuestos? También, todo en fondo, siempre los dos grupos de mayor riesgo, mayor susceptibilidad, fragilidad inmunológica o fragilidad sistémica son infantes y adultos mayores. Ya. Sí, la gravedad en fondo es todo un espectro y depende de la condición inmunitaria de la persona, en fondo si tenía una dosis, 2 dosis, su condición también muy importante de salud. Se da muchas veces de que la tasa de hecho mortalidad en 2 poblaciones va a variar mucho dependiendo del estado de salud de las personas, condición nutricional o salud general. ¿Hay disponibilidad de vacuna en nuestro sistema para una demanda que puede ir creciendo? Debía ser. El MinSal, que yo sepa, nunca ha tenido una baja insuficiencia o no acceso a la vacuna. Es una vacuna que se adquiere constantemente para su plan de vacunación, así que no debe haber problema absoluto en poder acceder a ella. Perfecto. ¿Tiene algún efecto la vacuna como consecuencia, digamos, si tiene en el fondo cuando a uno le ponen la influenza, que va a venir fiebre, que se va a sentir un poco mal? Puede ser, en general varía también mucho de persona a persona. Hay efectos adversos como cualquier vacuna, ¿cierto? Que puede producir dolor en el sector de vacunación, en el fondo sentirse un poquito mal, pero no hay duda de que eso que uno puede sentir supera, pero con creces, los riesgos de padecer una infección natural sin inmunidad previa. Ese mensaje es muy importante entonces porque, claro, con la no existencia, bueno, y de hecho muchos jóvenes no deben ni saber lo que es el sarampión, la no existencia, porque tiende uno a pensar que el virus ya no está o que obviamente nunca me va a tocar a mí, pero ya en cualquier minuto, si no estoy vacunado, hay que ejecutarlo. Así que están los vacunatorios disponibles, se puede exigir, particularmente además ese rango etario que no se sabe si tuvo o no la segunda, no hay problema con la tercera. Doctor, muchísimas gracias por todos estos minutos junto a nosotros. Encantado. Y bueno, a revisar quienes no saben cuál es su estatus, a consultar y ponerse al día si no lo están. Muy bien, muchísimas gracias. Esa es la información de salud, muy importante en estos minutos en que se habla ya, además obviamente, de una serie de casos que pueden llegar a nuestro país de sarampión importado.